Una palabra de Dios es suficiente para sanar todo nuestro interior. Este es el podcast de la Iglesia Cristiana Comunidad Expreso. Bienvenidos. Quiero iniciar preguntando si alguien sabía que la sal en la antigüedad no solamente la usaban para dar sabor a las comidas. ¿Alguien sabe para qué más la utilizaban en la antigüedad? Diga conmigo, para conservar. Esto, el llenar un alimento, una carne y envolverla en mucha sal, hacía que evitaba que se descompusiera este alimento, ¿sí? Y sin la sal, la carne rápidamente se iba a dañar. Hoy para nosotros es muy fácil que meterla en ¿dónde? La nevera, y pueden pasar días y no le va a pasar nada. Pero en aquel entonces no tenían una nevera para hacer eso, y la sal permitía y ayudaba a que pudiese conservar los alimentos. El problema en el mundo no es que haya mucha oscuridad, sino que escasea más bien la luz para que pueda iluminar en esa oscuridad. El problema es cuando la luz deja de brillar, cumplir su propósito, y entonces eso hace que otras cosas tomen control de lo que debería ser el orden correcto de Dios. El problema no es que el mundo esté en oscuridad. El problema es que la luz deje de brillar. ¿Está comprendiendo eso? El problema no es que el mundo se corrompa, es cuando la sal pierde su efecto. Cuando la sal pierde su efecto, ahí es cuando hay problemas. Y la pregunta no es si el mundo está mal. La pregunta es: ¿la iglesia está haciendo lo que Jesús dijo que debería hacer, o que debía hacer? He titulado este mensaje: Vive como sal y luz. Por favor, dígale al que tiene al lado: vive como sal y luz. Vive como sal y luz. Busque a otra persona, dígale: vive como sal y luz. Quiero por favor que vaya a Mateo capítulo 5, verso 13 al 15. Dice la palabra de Dios: ustedes son la sal de la tierra. Pero ¿para qué sirve la sal si ha perdido su sabor? ¿Pueden lograr que vuelva a ser salada? ¿A alguien le ha pasado eso en su cocina, que la sal ya no sala? ¿Sí? ¿A alguien le ha pasado? Para que eso suceda es porque ha pasado mucho tiempo. Ya no sirve. Y la sal, si no sirve para salar, diga conmigo: no sirve para nada. Siga leyendo, por favor. ¿Puede lograr que vuelva a ser salada? La descartarán y la pisotearán como algo que no tiene ningún valor. Verso 14. Ustedes, ¿qué dice? Ustedes son la luz del mundo, como una ciudad en lo alto de una colina que no puede esconderse. Nadie, diga conmigo, nadie enciende una lámpara y luego la pone debajo de una canasta. En cambio, ¿qué hace? La coloca en un lugar donde alto, donde ilumina a todos los que están en la casa. Escúcheme. Esto de ser la sal y luz no es un llamado opcional. No es algo que, si quieres y de pronto está dentro de tus posibilidades ser sal y luz de este mundo, pues mira a ver si te da el espacio en tu trabajo para que lo seas. No es un llamado opcional. Es nuestra identidad. Hace parte del ser de un hijo de Dios.
¿Me estás comprendiendo? Pero también tiene una responsabilidad. Entonces, si ya somos sal y luz, ¿por qué el mundo no está percibiendo de la manera correcta que la iglesia es sal y es luz? Hemos escuchado miles de mensajes, lo hemos leído en miles de devocionales, hemos leído la Biblia un montón de veces. Este pasaje que dice que nosotros somos la sal y que somos la luz. Pero, ¿qué detrás de esas dos palabras? ¿Cuál es el verdadero significado o a qué nos conlleva? ¿Cuál es la responsabilidad para yo ser sal y luz? Y de eso te quiero predicar en esta mañana. Primera de Corintios capítulo 16 verso 13 y 14. Quiero que lo busque rápidamente. Si está tomando notas, por favor, escriba allí los pasajes. Como siempre les estoy diciendo, escríbalos, léalos en casa, vuelva otra vez a meditar la palabra, que sin duda alguna Dios va a hablar a lo más profundo de su corazón. Dice Primera de Corintios, no los escuché, dilo fuerte, estén alerta, permanezcan firmes en la fe, sean valientes, sean fuertes y hagan todo con amor. Desde inicio de año me compré esta Biblia. Esta es una versión que se llama El Mensaje. Es una traducción moderna. No la recomiendo para que sea la única Biblia, sino para esa Biblia complemento que usted tiene de su nueva traducción viviente. Y como volvimos a leer el Nuevo Testamento, entonces dije, me lo quiero leer en esta versión. No había salido en español, solo estaba en inglés. Y tan pronto vi que la sacaron en español, me la compré. Y esta ha sido mi Biblia de lectura a la mesa. Para los que están ahí juiciosos y los que no, animarlos a leer la palabra. Pero me encantó cómo lo dice esta versión y quiero que le ponga mucha atención. Igual también está en las pantallas. Dice, mantengan los ojos abiertos, aférrense a sus convicciones, entréguense por completo, permanezcan firmes y amen todo el tiempo. Estas 5 condiciones, estas 5 formas de vida es la que necesitamos tú y yo para convertirnos en la sal y en la luz de este mundo. ¿Alguien dice amén a eso? Y te voy a explicar y a enseñar cada una de ellas. Vamos a entrar profundo, qué es lo que Dios quiere enseñarnos, cómo Dios quiere que vivamos en este tiempo para que podamos ser sal y luz. Diga conmigo, hay gente a mi alrededor que necesita que yo sea sal y luz. Amén. Y Dios está contando contigo para que tú seas sal y luz. Aquí en este pasaje no estamos viendo un título, estamos viendo una forma de vivir, una cierta manera, forma de llevar mi vida. Y yo quiero que al ir estudiando cada una de ellas podamos nosotros revisar si realmente nuestro cristianismo representa esa vida de sal y luz que Dios quiere que llevemos. ¿Estás comprendiendo? Entonces, primer punto que quiero que hoy analicemos. El pasaje inicia diciendo, mantengan los ojos bien abiertos. Tome nota de eso. Mantener los ojos bien abiertos. Esto nos está hablando de una vida despierta. Quiero que vaya a Primera de Pedro, capítulo 5, verso del 8 al 9. Dice, estén alerta, cuídense de su gran enemigo. ¿Quién? ¿Por qué lo nombra así como con... Estén alerta, cuídense de su gran enemigo, el diablo, porque el diablo
Están mis amigos dominicanos. Porque anda al acecho como un león rugiente, buscando a quien devorar. Manténganse firmes. Diga conmigo, firmes. Por el evangelio, quise decir. Manténganse firmes contra él y sean fuertes en su fe. Recuerden que su familia de creyentes en todo el mundo, ¿qué pasa? También está pasando por el mismo sufrimiento. Iglesia, nos mantenemos firmes en la fe mediante ¿qué cosa? La oración y la guerra espiritual. Permanecemos firmes y fortalecidos cuando tenemos esa comunión con Dios. Permanecemos, dice la palabra, que debemos estar alertas y en guardia, con los ojos como. ¿Alguien se ha subido alguna vez al bus? Voy a hablar del bus, de aquellos que en alguna vez tuvimos la bendición de ir al colegio, a universidad en bus, y usted le tocaba clase 2 de la tarde y tenía el almuerzo acá, y ese sueño 1:30. ¿A alguien le tocó vivir eso? Y se quedó dormido alguna vez, y usted empieza como a abrirse los ojos. No me puedo quedar dormido, tengo que estar con los ojos abiertos. ¿A alguien le pasó eso? Hay más de uno que está en este momento viviendo eso. No, mentira. Despierta, Espíritu Santo. Escúcheme. La Biblia nos enseña que debemos tener los ojos bien abiertos para que el diablo no nos ataque por sorpresa. La persona que no está alerta termina cediendo. La persona que no está con sus ojos bien abiertos, que está en ese adormecimiento espiritual, se hace vulnerable ante el león rugiente que está buscando a quien devorar. Nuestro enemigo no es un tipo sin fuerzas, como que desocupado, débil. No, tiene mucho poder, pero solo es poderoso cuando nosotros estamos dormidos. Porque cuando estamos alertas y conectados al Señor, no tiene poder ni autoridad sobre nuestras vidas. No vine a hablar del diablo, vine a decirte que tú y yo necesitamos como iglesia tener los ojos espirituales bien abiertos. No estoy hablando de guerra espiritual ni de la oración que tienes que hacer para enfrentarte a Satanás y para... No estoy diciendo esto. Y no te quiero confundir. ¿Quieren que lo vuelva a hacer? Y no quiero que entiendan o malinterpreten que no somos una iglesia de sentires, no somos una iglesia de emociones espirituales. Somos una iglesia que cree en la palabra escrita de Dios, que tiene el poder para guiar a su pueblo y para reprender también al enemigo. Pero lo que sí la Biblia dice, y estamos aprendiendo hoy, es que necesitamos tener nuestros ojos bien abiertos, iglesia. Cuando somos vencidos por el enemigo a causa de nuestro adormecimiento espiritual, dejamos de ser luz y sal de esta tierra. Por eso es tan importante que usted y yo cumplamos con ese llamado. Por eso es tan importante mantenernos alerta, mantenernos despiertos. Estos días mi esposa, estábamos ya a punto, o sea, me quedaban 0,5 segundos para dormirme. Y en ese faltaban 0,5, me dice: ¿cerraste la ventana de los niños? Yo: no, eso está cerrado, en el nombre de Jesús se cierra. Mi amor, me toca ir a mí. Y se paró, o sea, no la dejó. Se paró y efectivamente estaba como. Ay, ¿qué? ¿Cómo estaba?
Levanten la mano los que dicen que estaba abierta. Uy, no. Segundo punto. Estaba abierta. No, eso fue una trampa de Satanás, en serio. Yo estaba seguro. Y se acostó otra vez después de haberla cerrado. Te lo dije, estaba abierta. Bueno, ¿sabes qué es tener los ojos abiertos? Dice por ahí un dicho de un predicador de antaño: cristiano que no ora, el diablo se lo devora. Cristiano que no ayuna, el diablo se lo desayuna. No es un chiste. Iglesia, no podemos seguir en el adormecimiento espiritual de llevar una vida de solo ir al trabajo, de solo cumplir con las obligaciones, de solo el día a día que nos consume y nos hace dormirnos espiritualmente. ¿Cuándo fue la última vez que ayunaste? ¿Cuándo fue la última vez que leíste la palabra de Dios? ¿Cuándo fue la última vez que oraste, te arrodillaste en tu cama para decir: Señor, te necesito? Pastor, ¿de qué está hablando? ¿Qué es eso? Disciplinas espirituales que nos hacen estar con los ojos, ¿cómo? Abiertos. Por favor, dígale al que tiene al lado con mucho respeto: oye, despiértate, bro. Despiértate, vamos, mi amor, mi cielo, mi vida, mi ratoncita bella, mi primor. ¿Cómo fue que te dije esta mañana? ¿Alguien está comprendiendo eso? Estar con los ojos bien abiertos me permite ser sal y luz. Están pasando cosas en casa y nadie entiende. Más peleas, más riñas, más dificultades. Espere, ¿qué pasa? Necesitamos buscar a Dios. Necesitamos entender esta lucha. O sea, esto no es normal. Esto no es lo que siempre pasa. Algo está sucediendo. Ojos bien abiertos. Abramos los ojos. No nos quedemos dormidos. No nos quedemos cansados en nuestras preocupaciones. Activémonos para ser la sal y la luz. Segundo, dice el versículo: aférrense a sus convicciones. Y me encanta y me voy a tomar un tiempo para hablar de ello. Diga conmigo: una vida estable. Quiero que vaya, si hay alguien que nos pueda dar ejemplo de convicciones, son estos tres amigos. Daniel capítulo 13 verso 16 al 18. Usted tiene amigos para ir a jugar fútbol, para ir a tomar té o café. Usted tiene amigos para ir a hacer algún deporte, para ir a una caminata. Usted tiene amigos para tomar del pelo, hacer algunos chistes. Usted tiene unos amigos para servir en la fundación. Usted tiene amigos. Pero mire esta clase de amigos. Mire las convicciones de estos hombres: Sadrac, Mesac y Abednego. ¿Qué contestaron? Oh Nabucodonosor, no necesitamos defendernos delante de usted. Si nos arrojan al horno ardiente, el Dios a quien servimos es capaz de salvarnos. Él nos rescatará de su poder, su majestad. Pero mire la convicción: aunque no lo hiciera, deseamos dejar en claro ante usted que jamás serviremos a sus dioses ni rendiremos culto a la estatua de oro que usted ha levantado. Dígame si no son convicciones. Pasa usted, salió del carro, salió de su casa en su carro sin darse cuenta que tenía pico y placa, tranquilo, escuchando música, adorando a Dios, quebrantado. Padre, me estás hablando, siento tu presencia. Padre, Señor, ¿sabía que está en pico y placa? Papeles,
¿Tiene permiso? No, no tengo permiso. Convicciones. El agente de tránsito, pues, arreglemos. ¿Qué responde ante las convicciones? ¿Se rinde ante el Dios? Y eso por decir un ejemplo de miles que se nos presentan a diario. Convicciones. Aquí no está hablando de una fe emocional. Por eso nunca me gusta decir en las predicaciones, ¿y quién dice? ¿Quién dice amén? Y esa manipulación de emociones. Pero cuando tenemos que tomar decisiones y tener una convicción firme, ahí no somos tan pentecostales y tan animados y emocionados. Iglesia, la sal y la luz se ha perdido en este mundo. La iglesia ha dejado de ser sal y luz a causa de que no defiende con fuerza sus convicciones. Aquí vemos en 3 jóvenes, no los ancianos de la iglesia. Aquí vemos en la vida de 3 muchachos con una convicción inquebrantable, con una convicción segura. Ellos dijeron, óigame bien, Dios puede salvarnos. ¿Eso qué es? Diga conmigo, fe. Dios puede hacerlo. Convicción. Dios puede hacer este milagro, Dios puede hacer la obra. Pero aunque no lo haga, seguimos firmes. ¿Qué es eso? Convicción. Cuando estamos en la mejor parte de la época de Dios, de la estación en la que estamos viviendo, y todo está saliendo bien, gloria a Dios, cantamos, llegamos temprano, sacamos el sobre, lo llenamos y damos porque somos fieles, porque tenemos una firme convicción. Pero cuando la prensa, ¿se acuerdan de la prensa que viene y nos genera un poco de presión? Ahí ya nos cuesta un poco y las convicciones ya no son tan firmes. Iglesia, la firmeza duradera es cuando nuestra fe no depende del resultado, sino de quién es Dios. ¿Usted sabe qué son los pantalones que tenían puestos esos chicos? Y dijeron, porque la orden era, todos, absolutamente todos, tienen que postrarse y rendir culto y adoración a esta estatua que medía aproximadamente más de 20 metros en oro, y todos tenían que adorarla. Pero ellos 3 estaban con una convicción firme y dijeron, ¿qué dijeron? No lo vamos a hacer. Y hoy no tenemos una estatua de 20 metros de oro a la que nos tenemos que arrodillar. Pero sí hay muchas pequeñas estatuas alrededor de nuestra vida a la que el mundo quiere que nos postremos. ¿Dónde está la sal y la luz? Dejamos de ser luz cuando vendemos nuestros principios, cuando negociamos nuestra convicción. La sal no cambia su composición según el ambiente. Si la pongo en el frío, entonces dejó de ser sal, ahora es azúcar. ¿Sí pasa eso con la sal? Si la pongo en el calor y está expuesta a temperaturas bajas, entonces dejó de ser sal, ahora se convirtió en frutiño. ¿Pasa eso? No pasa, no deja de ser sal. La luz, iglesia, no negocia con la oscuridad. La luz se tiene que mantener firme. Ella es la que alumbra lo que hay a su alrededor. Pero si dejamos nosotros de ser luz en este tiempo, entonces ¿cómo vamos a mostrar a Cristo? ¿Estás comprendiendo? ¿Dónde están los chicos que están en la universidad? ¿Dónde están los empresarios? ¿Dónde están los empleados? ¿Dónde están los que hacen parte de una sociedad? ¿Están viendo a Cristo en nosotros, que somos sal y luz? Iglesia, las convicciones no se prueban cuando todo está bien. Las convicciones no se prueban el domingo haciendo la oración por los diezmos y ofrendas. Las convicciones se revelan cuando todo está en contra. ¿Alguien aquí ha tenido todo en contra? Ahí se revelan, ahí se muestran cuáles son sus convicciones.
Sadrach, Mesach y Abednego vivían bajo la cobertura del reino de Nabucodonosor. Comían lo mismo del rey, aprendieron las costumbres, estaban en ese lugar aprendiendo y preparándose para ser hombres sabios. Iglesia, pero cuando se fueron a meter con sus convicciones, dijeron: estamos firmes en el Señor y no vamos a dar nuestro brazo a torcer. Todo estaba en su contra. Si no lo haces, ¿a dónde te vamos a meter? A un horno de fuego. Y de hecho, así lo hicieron. Pero sus convicciones les permitieron ver un milagro sobrenatural de Dios. Una fe, y esto quiero que lo guarde en su corazón, una fe que depende de resultados es frágil. Señor, si tú sanas a mi papá, te voy a adorar. ¿Qué pasó? ¿Que su papá no fue sano? ¿Qué pasó con su fe? Desapareció. Una fe que depende de resultados es frágil, pero una convicción basada en Dios, diga conmigo, es inquebrantable. Ellos dijeron: Dios nos puede salvar, Dios lo puede hacer, pero si no lo hace, igual vamos a seguir obedeciendo al Señor. ¿Estás comprendiendo eso, iglesia? El llamado a ser sal y luz no es solamente una camiseta que nos ponemos de un diseño espectacular para lucir el domingo en la iglesia. Es una verdad del corazón, es una vida que debemos llevar todos los días. Te pregunto, ¿qué estás negociando por presión? ¿Qué estás negociando por presión? Es que mis amigos me dicen que haga esto, que no vaya. Es que mis familiares me están diciendo que cómo voy a dar mis diezmos en la iglesia, cómo voy a hacer cierta cosa, cómo voy a hacer este viaje, cómo no voy a hacer este negocio. Que qué falta de fe y de visión. ¿Qué estás negociando por presión, iglesia? ¿Dónde estás cediendo para encajar en un grupo de amigos, dentro de una sociedad? Estamos cediendo para encajar en un grupo de amigos. O peor aún, nuestra fe está resistiendo cuando Dios no responde como esperabas. ¿Cómo respondemos cuando Dios no hace el milagro que tanto estás anhelando y deseando? ¿Cómo respondemos? ¿Sigues con una fe firme, con una convicción firme? Ser sal y luz no es adaptarse a este mundo, es mantenerse firme. Diga conmigo, mantenerse firme cuando el mundo intenta y quiere cambiarte. El mundo te dice que tienes que lograr, alcanzar, estar ocupado, trabajando mañana, tarde y noche. El mundo te dice que esa es la forma. Tener es la bendición. Adquirir, alcanzar, tener un nombre, ser alguien, eso es la única forma de realizarse como persona. Pero no podemos adaptarnos a este mundo. Necesitamos adaptarnos al reino y al gobierno de Dios para que la gente que está luchando y sufriendo con ese ritmo del mundo pueda ver con claridad la sal y la luz que vive en paz. Pero escúchame, debemos ser la sal y la luz. Entonces la sal y la luz propone que podemos vivir en paz, podemos vivir en amor, en alegría. Y los cristianos en el trabajo, amargados, haciendo mala cara, dando mal testimonio, diciendo mentiras. Los que más se ríen de los chistes groseros de los compañeros de trabajo son los cristianos, diciendo sí y no lo hacen, diciendo no y sí lo hacen. ¿Dónde está la iglesia? La que representa a Cristo, no el domingo en la iglesia. ¿Dónde está la iglesia que es sal y luz? Afuera, que necesita ayudar a preservar los principios de Dios.
Si tú y yo nos apagamos, si tú y yo dejamos de servir como sal, va a ser muy difícil para el mundo conocer a Cristo. Necesitamos mantenernos firmes. ¿Cuáles son los 3 puntos que llevamos hasta el momento? Primero, mantengan los ojos como bien abiertos. Segundo, aférrense ¿a qué cosa? A sus convicciones. ¿De quién hablamos? De Sadrach, Mesach y Abednego. Tercero, y este me fascina, dígalo fuerte: entréguense por completo. Esto requiere, por eso otras versiones dice: sé valiente, sé fuerte. Entregarnos por completo a Dios es un reto de valientes. Hace 8 días, el domingo pasado, les enseñé y les dije: Jesús nos dijo, si alguien quiere ser mi discípulo, tome ¿qué cosa? No los escuché. Tome ¿qué? Su cruz. ¿Y qué debe hacer? ¿Es fácil? ¿Es una tarea para cualquiera? Es un reto. Es para valientes. Entréguense por completo. Esto requiere decisión. Esto requiere nuestra fe, nuestros esfuerzos, nuestro todo. Lucas capítulo 5 versos 27 y 28 dice así: tiempo después, al salir de la ciudad, Jesús vio ¿a quién? A un cobrador de impuestos llamado como Leví, sentado en su cabina de cobrador. Sígueme. ¿Y qué cosa? Le dijo Jesús: sígueme y sé mi discípulo. Entonces Leví se levantó, dejó todo. ¿Y qué hizo? Escúchame, iglesia, Leví no era cualquier hombre. Leví no era un hombre sin plata en los bolsillos, sin saber qué hacer, endeudado, drogadicto, endemoniado. Era un hombre que no cumplía un cargo que no era muy amado por el pueblo judío, pero un hombre adinerado, un hombre que tenía, un hombre que trabajaba, que se vestía bien, un hombre que odiado por muchos, pero que vivía cómodamente. Tenía un trabajo estable, cosa que muchos no tenían en la época. Tenía ingresos altos, mientras que a otros les tocaba luchar para poder pagar sus impuestos. Tenía poder dentro del sistema romano. O sea, era un hombre que la tenía resuelta. Trabaja con el gobierno y tiene un salario buenísimo. Y aparte de eso, no solamente tenía un sueldo buenísimo, también era rechazado por su propio pueblo, porque lo veían como un traidor. Estaba atrapado en un sistema corrupto, porque no debían por qué cobrarle impuestos al pueblo, pero él trabaja para el gobierno romano. Lo tenía todo, pero a la vez no tenía mucho. Pero lo impactante es que Jesús, escucha mi iglesia, no le dio un discurso motivacional, inspiracional. No le dijo: mira, tú debes entender que en la vida, en la cosmovisión de la vida, hay oportunidades, y si tú tomas la oportunidad correcta, puedes eso que tienes multiplicarlo. Y me siento raro hablando así, pero Jesús no le dio un discurso motivacional, no le prometió seguridad, no le dijo: si tú dejas esto, mira, yo te voy a bendecir. Más adelante Dios les dio una gran promesa, pero en este momento del llamado no le prometió seguridad, no le explicó el futuro, no le dijo: mira, si tú entregas esto, si tú me sigues, vas a ser parte del equipo más élite que va a cambiar y a transformar el mundo, y cuando muramos después de 2000 años van a seguir hablando de nosotros. Deja lo que tienes y sígueme. Soy Jesús. No le dijo eso, solo le dijo que sígueme. La Biblia dice: lo dejó. ¿Qué dejó? La verdadera valentía
no es cuando no tienes nada que perder, es cuando lo tienes todo y aún así decides seguir a Cristo. ¿Estás comprendiendo, iglesia? Entréguense por completo. Aquella iglesia que es sal y luz le ha entregado todo a su Salvador, le ha entregado las llaves de su vida, le ha entregado su voluntad, le ha entregado sus sueños, le ha entregado su cuerpo, su salud, su físico, le entregó sus años, le entregó lo que tiene. Todo se lo entregó a Cristo, no para que Cristo haga mi voluntad, no para que Cristo cumpla mis sueños, sino que renunció a muchos de ellos, los que Dios le pidió, para que Él sea el dueño de su vida. Amén. La verdadera valentía, vuelvo y digo, no es cuando no tienes nada que perder, más bien es cuando lo tienes todo. Te sobra, tienes muchas cosas y aún así decides seguir ¿a quién? Seguir a Jesús. Cuarto punto, permanezcan firmes. Y este es un llamado que Dios nos hace, porque de las cosas más difíciles en la vida cristiana es mantenernos firmes en el Señor. Una vida resistente. ¿Por qué es difícil? Porque hay mucha opresión, porque hay mucha resistencia, porque hay muchos factores que quieren hacer que tú y yo nos debilitemos, nos caigamos, no sigamos en la carrera de la fe. Por esa razón Dios nos está diciendo: oye, la sal y la luz se mantiene firme hasta el final, no se cansa, y aunque se pueda fatigar en el camino, necesita volver a la fuente que es Cristo Jesús, beber de Él, comer de Él, hidratarse otra vez para seguir avanzando. ¿Estás comprendiendo? Mateo capítulo 24, verso 12 y 13. Dice: abundará el pecado ¿en dónde? Por todas partes, y el amor de muchos se enfriará, pero el que se mantenga firme hasta el próximo domingo, hasta el último domingo de 2026, ¿qué está diciendo la palabra? Hasta el fin, ese será salvo. Jesús no estaba diciendo: el que empieza bien y corra los 100 primeros metros más rápido, ese va a ser el que va a ser salvo. El que se sienta más fuerte, más fortalecido en sus rodillas y tenga más músculos, ese es el que va a ganar. El que sabe más, el más estratégico, el que más inteligente es, ese es el que va a ser salvo. ¿Qué dijo Jesús? El que permanece hasta el final. Dígale al que tiene al lado: oye, no podemos abandonar esta carrera. Dile: tenemos que ir hasta el final. Dilo: hasta el final. El reino de Dios no gana el que arranca más rápido, gana el que no se rinde, el que persevera, el que confía en Dios, el que sigue en sus convicciones, el que no abandona la carrera, el que sigue caminando, dando pasos seguros, firmes y llenos de fe. No solo decides seguir a Cristo, iglesia, decides hoy y siempre no abandonarlo nunca. ¿Qué pasó con la sal? ¿Qué pasa si en 5 o 10 años dices: me cansé de la iglesia, me cansé del evangelio, me cansé de ese cuento de Dios y la iglesia? Dejaste de ser sal, dejaste de ser luz. Estos días hablaba con Fabito y me decía: pastor, estoy por mi 50 años de evangelio. ¿Fue que me dijiste, Fabito? 45 o 50. 50 años. Y pensé por un momento: yo quiero llegar a mi edad avanzada y decir: he recorrido 50 años sirviéndole al Señor, y que mi familia diga: siempre lo hemos visto fiel a su esposa, ha sido un padre excelente. Mire la iglesia, mire lo que han alcanzado, mire lo que han logrado,
Mire lo que están haciendo. Ahora es un abuelo increíble. Ya me vi con las canas. Pero iglesia, necesitamos permanecer y no abandonar esto. Necesitamos no solo decir: Señor, te acepto, que cuando lo aceptemos y cuando lo sigamos, sigamos hasta el final. Amén. Dile al que tiene al lado una vez más: hasta el final. No abandonamos, hasta el final. Último punto y nos vamos para la casa. Y no menos importante, encierra los 4 anteriores. Esta es la cereza del pastel. Escúcheme, no podemos hacer lo anterior si esto no sobreabunda en nuestros corazones y en nuestra vida. Diga conmigo fuerte: amen todo el tiempo. Cuando Pablo dijo: todas sus cosas sean hechas con amor, de amar todo el tiempo, no se estaba refiriendo solamente a los sentimientos para expresarle a alguien. Se refería a la buena voluntad que se manifiesta en el sacrificio de uno mismo para hacer las cosas. ¿Me estás comprendiendo? El amor requiere un compromiso incondicional. Yo no quería bajar a Donatella. Yo no quería ir a revisar la ventana si estaba abierta o cerrada. Estaba muy cansado, no quería llevar a mis hijos al colegio. Pero el amor incondicional, sacrificial, me hace hacer cosas que van por encima de mi tranquilidad y mis deseos. En su mandato de que todo se haga con amor, era como si Pablo echara la vista atrás de todo lo que les había dicho a la iglesia de Corinto. No se peleen, ámense los unos a los otros. Y en la carta expresa muchas formas de amor. Pero aquí lo que les está abordando y les está diciendo es: necesitas amar de verdad. Necesitas ser genuino en tus amores para con las demás personas. Y el Señor Jesús lo describe y lo enseña de una manera fascinante. Juan 13:34 dice: así que ahora les doy un nuevo mandamiento. Fue el único nuevo mandamiento que Jesús planteó para sus nuevos discípulos y las futuras generaciones. ¿Cuál fue ese mandamiento? Ámense unos a otros, tal como yo los he amado. Ustedes deben amarse unos a otros. Quiero preguntar esto: ¿usted tiene a alguien difícil de amar? Por favor, no lo mire. Por favor, llévelo a la cruz. Esos sentimientos, esos deseos. Ya lo vi crucificando a su pobre esposo allá. Señor, iglesia, la evidencia de que realmente eres sal y luz no es lo que dices o lo que compartes o las historias que compartes y publicas en tus estados de WhatsApp y de redes sociales. Es cómo vives y cuánto amas. Tal vez el mundo no está rechazando a Cristo. El mundo lo que está rechazando es una versión del cristianismo distorsionado. Necesitamos ser luz que ilumina y sal que da sabor a la tierra. Si alguien hoy analizara su vida, su semana, su lunes, martes, miércoles, su trabajo, sus actividades, ¿qué probaría esa persona de ti? ¿Religión o probaría a Dios? ¿Qué está percibiendo la gente que nos rodea? ¿Una religión? Y somos los evangélicos porque cantamos canciones evangélicas, porque el domingo nos reunimos y dan café en la entrada y porque hacemos ciertas cosas. Iglesia, ¿qué está probando nuestro entorno? ¿A Cristo o una religión más?
Hoy no es un llamado para hacer más cosas. Hoy, iglesia, es un llamado a ser verdaderos, íntegros. ¿Estoy despierto, con los ojos bien abiertos, o estoy dormido? Pero entre dormidos no podemos estar. O despiertos o despiertos. ¿Estoy firme o inestable? No, pastor, a ver, este mes he tenido mucho trabajo y en mi casa no he tenido tiempo de orar. No, no sirve. La sal y la luz tiene que estar estable, firme. ¿Estoy siendo valiente o cómodo? ¿Estoy negociando mis convicciones o estoy más firme que nunca? ¿Estoy resistiendo o estoy huyendo? Iglesia, ¿estamos amando o solamente estamos cumpliendo con los protocolos? Me toca saludarlo porque es mi jefe, no hay de otra. Pero si pudiera, cambiaba la acera y miraba por otro lado. Qué pereza verme con ese familiar. Qué mamera ese amigo, que ni me vea. Llegué a la iglesia, pero mejor miro para otro lado para no tener que darle la cara y tener que saludar. Mal, muy mal. Somos sal y somos luz. Amamos, pero para poder amar necesitamos alimentarnos de Cristo y mantenernos firmes en Él. Amén. La sal evita la descomposición, pero solo si está presente. La luz disipa la oscuridad, pero solo si está ¿cómo? Encendida. El mundo no necesita más iglesias, no necesita más mensajes bonitos y hermosos que en redes sociales nos hagan sentir cosas y cosquilleos en el estómago. El mundo necesita más cristianos como usted y como yo, de carne y de hueso, que vivan como sal y que vivan como luz. ¿Alguien dice amén a eso? Quiero que se ponga de pie, por favor. Necesitamos ser la mejor versión. Diga su nombre. Necesito ser la mejor versión de Sergio Telles en esta época de mi vida para que la gente pueda ver a Cristo. No necesitamos otras evidencias. El mundo no necesita ver paralíticos levantarse como en algún momento de la historia. El mundo no está pidiendo, escúcheme, ver milagros sobrenaturales en una tarima. El mundo no está pidiendo eso. El mundo está pidiendo que usted sea testimonio, que usted viva a Cristo, que usted sea un gran padre, que usted sea un excelente esposo, que usted sea un excelente hijo, un excelente empresario, honesto, verdadero, genuino, con los ojos abiertos. ¿Me está comprendiendo, iglesia? Ese es el mensaje. La sal no hace ruido, pero cambia el sabor. Iglesia, la luz no está empujando, pero vence la oscuridad. No necesitamos pelear batallas humanas para convencer a alguien. Vivamos con honestidad y amemos a las personas que están a nuestro alrededor. Así debe ser nuestra vida. Vuelvo y pregunto: así como Jesús le dijo a Leví, lo miró allá sentado en su trabajo haciendo mil cosas, se quedó mirándolo a los ojos. Carlitos un día nos puso el video de la serie de Chosen en donde está esa escena. Se quedó mirándolo. ¿Qué le dijo? Sígueme y sé mi discípulo. Dos palabras que cambiaron su vida para siempre. Hoy Dios te está diciendo: sígueme. ¿Y qué? Sé mi discípulo. Una invitación que te puede cambiar la vida para siempre. Tú decides si lo aceptas, si lo sigues, para ser la sal y la luz de este mundo. Cierra sus ojitos, por favor. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, yo oro para que cada persona que está en este lugar, incluido yo, Señor, ahí en la primera lista, en la primera
parte de la lista. Queremos, Señor, anhelamos, Señor, ser realmente la luz y la sal de este mundo. Pero así como estamos llevando nuestra vida, no lo podemos hacer, no es la forma, no es evidente, no sirve, no está la luz correcta, está allí más bien como tenue, se está acabando el bombillo, la luz está bajita, ¿no? Algo está pasando, pero no estamos funcionando como debería ser. Oro, Espíritu Santo de Dios, que cambia, que convence de pecado, de justicia y de juicio, que trae arrepentimiento a los corazones. Oro, Espíritu Santo de Dios, para que esto que hoy yo he hablado en tu nombre, Señor, pueda ser revelado por la gracia tuya a cada persona que está en este lugar, y podamos juntos tomar las decisiones correctas para convertirnos realmente en esos verdaderos discípulos que son sal y luz en esta tierra. Ayúdanos, porque no es algo que podamos lograr en nuestras fuerzas y capacidades. Necesitamos de tu poder. Digan conmigo: en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Levante su manita derecha bien alto. Padre, oro bendiciendo cada persona que hoy está en este lugar. Tú conoces sus luchas, sus necesidades, sus deseos, sus anhelos, sus problemas, sus dificultades de hoy y de esta semana y de este tiempo. Pero oro en el nombre de Jesús para que la paz, la calma, el gozo de Dios puedan vestirnos de serenidad para tomar decisiones correctas, para tomar acciones en lo que tenemos que hacer, para tener fe, para confiar en ti, para bañarnos mañana temprano y salir a trabajar, a cumplir tu plan y tu propósito, a ser discípulos, a ser sal, a ser luz. Ayúdanos, Espíritu Santo. Levántanos de ese adormecimiento espiritual. Darnos la fuerza del Espíritu de Dios para que podamos levantarnos a hacer y a tomar por obra lo que nos has llamado en este tiempo. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición para tu vida. Todos los lunes hay un nuevo episodio. Te esperamos.